Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Vamos a dar lugar a la clase número 9 en el tema de filosofía de la religión con el profesor Luis Rogelio Garavito. Vamos a dar y vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Padre eterno, gracias Señor te damos por este día que tú nos regalas. Gracias por tu presencia. Gracias por la sabiduría y la revelación que tú nos das hoy a través de estas enseñanzas. Pedimos por el Maestro, por su vida, su ministerio. Sé tú bendiciéndolo y gracias por el regalo que Él es para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Bienvenidos, profesor Luis Rogelio. Esta es su clase. Adelante. Muchas gracias. Estamos, bueno, ya en nuestras últimas dos clases que tenemos ya a la vista. Estamos hoy en el inicio de esta novena clase y vamos a estar conversando entonces en relación a principales, vamos a abordar el tema de principales autores para dar una vista eh, general de los autores que han dedicado una buena parte de su literatura, de su obra literaria a escribir, a pensar y a aportar en relación a los temas que estamos nosotros desarrollando en diferentes épocas hasta llegar a nuestro tiempo. Para eso hay que iniciar diciendo, bueno, además, como un segundo tema, en la clase de hoy vamos a estar hablando de religión, de, de ciencia y el naturalismo, cómo esas actividades y estas disciplinas se van interrelacionando a lo largo de la sociedad. Recordemos que vivimos en sociedades que son muy plurales, algo de eso vamos a conversar también en la última clase. Y tenemos que tener nosotros el carácter, la sabiduría, el entendimiento para movernos, para usar una imagen, para desempeñarnos, de desenvolvernos como cristianos, compartiendo el mundo, compartiendo nuestro espacio y nuestras ciudades, nuestro mismo aire, con personas que son de diferente fe. Entonces, hay que mencionar a los principales autores en la filosofía de la religión y pensar que estos abarcan desde la antigüedad hasta la era moderna, hasta nuestro tiempo. Destacan diferentes figuras en diferentes épocas. Cada uno de ellos se centró su análisis en la existencia de Dios, en la fe, la interrelación entre la fe y la razón, y algunas de las figuras claves van desde Santo Tomás de Aquino, pasando por San Agustín. El caso de Santo Tomás, en otra disciplina, otro estudio, sobre todo cuando uno estudia la historia de la iglesia, la época medieval o la filosofía cristiana propiamente, hay que hablar de una disciplina que se conoce como la escolástica, que fueron escuelas filosóficas que, bueno, fue el intento de teólogos de vamos a ver, en hacer que encajaran la filosofía clásica griega y en algunos casos latina con el pensamiento cristiano. Y eso dio como resultado conceptos y parámetros muy interesantes en ese episodio. Y a eso se le conoce como la escolástica, tratando de explicar la razón de Dios, el ser de Dios, la voluntad de Dios, etcétera, ¿no? Desde el tiempo de Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Anselmo de Canterbury, luego ya más cercano a nosotros, Immanuel Kant, Soren Kierkegaard, Nietzsche y Platina, que son entre los teólogos haciendo un recorrido muy rápido por bastantes siglos, ¿no? Cubren los enfoques escolásticos, el existencialismo y algunos de ellos con planteamientos muy críticos y no solo críticos, sino además muy analíticos sobre todo. Cuando hablamos de crítica, no estamos hablando de un juicio que descarte cosas o que esté anulando cosas, sino que se refiere más bien a análisis, ¿no? A formas de pensamiento que están analizando lo que está ocurriendo con el cristianismo. Bueno, veamos algunos de ellos, así un recorrido muy rápido, les decía, pero lo importante es que tengamos nosotros la referencia y podemos luego hacer una investigación
apropiada o tener ahí la nota referencial de estos autores. En la edad antigua y un tanto durante la época medieval hay que hablar de San Agustín de Hipona, que es considerado el padre de la filosofía cristiana. Él influyó en la síntesis entre el platonismo y el cristianismo, que es lo que les decía que fue dando lugar y forma a lo que se conoce como la escolástica. Luego está San Anselmo de Canterbury, que es conocido por el argumento ontológico para la existencia de Dios. Hemos hablado en los argumentos a favor de la existencia de Dios, el argumento cósmico, el argumento moral, el argumento teleológico, hablamos en alguna de las sesiones anteriores, y también el argumento ontológico. Bueno, pues es San Anselmo de Canterbury, uno de los principales ponentes en aquellas formas. Estos argumentos han venido desarrollándose de siglo en siglo, hasta encontrar la forma en la que nosotros los estudiamos hoy. Santo Tomás de Aquino, que es una figura prominente, muy prominente, es un pilar de la escolástica y es él el que propone las 5 vías para demostrar la existencia de Dios basándose en la filosofía aristotélica. Eso es algo muy, muy interesante del trabajo de Santo Tomás, el hecho de que él se base en la filosofía aristotélica para hacer la demostración de la existencia de Dios en un trabajo que se conoce como las cinco vías. Está Maimónides, mucho más cercano en esta época o como cerrando esta época, es un filósofo judío que abordó lo que se conoce como la teología negativa, siempre en favor de la existencia de Dios, del reino de Dios y estas cosas. A Maimónides se le debe mucho en relación a lingüística, al hebreo moderno también. Es uno de los pilares que compilaron y trabajaron mucho para lo que hoy se conoce como el hebreo moderno. Eso es en la época antigua. Ya en la época moderna y en el periodo muy crítico sobresalen filósofos como Immanuel Kant, que revoluciona la disciplina al centrarse en la religión. Es interesante porque Kant, por ejemplo, es un filósofo de cuna judío-cristiana, el caso de Kant. Y él, esta disciplina la centra en la religión dentro de los límites de la razón pura, ¿verdad? El tema de sus libros, ¿no? Critica la razón, sus aportes a la ética, sus principios morales, etcétera. Él es el que formula el principio del imperativo categórico, el tema de hacer el bien por el bien mismo, ¿verdad? No por una satisfacción o por la búsqueda de alguna retribución en particular, sino estas situaciones, incluso ni siquiera por el temor a Dios, dice Kant, ¿verdad? Sino por hacer el bien, porque eso es lo que se tiene que hacer, es el bien supremo. Y él en sus análisis cuestiona las pruebas tradicionales que se hacen acerca de Dios. Y en ese afán, pues termina haciendo aportes muy, muy importantes para el tema de la filosofía de la religión. También David Hume, que es un crítico influyente que debatió la racionalidad de la creencia religiosa y sobre todo el tema de los milagros. Hacia finales del siglo XVIII, siglo XIX y primera parte del siglo XX, un periodo relativamente extenso, unos un poquito más de 100 años, eh, la, el pensamiento filosófico fue curtiéndose de tal manera que llegó a no a negar, sino a resistirse a la... Es más o menos lo mismo, pero lo que quiero decir es que no fue una negación insidiosa, una negación de enemistad, sino que estos filósofos centraron su atención tanto en el razonamiento y en el desarrollo humano, muy antropocéntricos, que no se permitían, ese tipo de estrategias y de razonamientos no les permitía considerar la existencia de un Dios trascendente al que el hombre tuviera que servir. Ese tipo de razonamientos no les permitía también considerar los milagros como acciones hechas de parte de un Dios trascendente y le daban o intentaban darle a todos los milagros, incluso los narrados en los evangelios, alguna explicación racional, una explicación lógica. Como David Hume y otro, está Soren Kierkegaard,
que ese es estos son filósofos de gran aporte para la última parte del siglo XIX y el siglo XX, y mucho del pensamiento crítico científico del día de hoy se les debe a ellos. Kierkegaard es el padre del existencialismo. Él defendió la fe como un salto apasionado más allá de la razón. Y está Nietzsche entre estos filósofos, ¿no? Nietzsche es, no sé, tal vez uno de los más oscuros, sino un poquito más oscuro de estos filósofos. Incluso hasta el final, su vida fue muy tétrica, muy triste, y es conocido por una crítica muy radical a la moral cristiana, y él deriva de ese análisis a la moral cristiana y a lo que ve en el mundo, a lo que sabe en el mundo, concluye que Dios no puede existir y que lo dice de una manera un tanto sarcástica, dice que Dios ha muerto, ¿no? Que Dios murió. En el fondo, algunos han interpretado esta frase como que él pensaba que con su filosofía o con los planteamientos que él hacía, no podía existir Dios, y entonces como que a él había matado la idea de Dios, un asunto así. Ese es muy Nietzsche, bueno, con sus textos en diferentes disciplinas, es uno de los más influyentes en la filosofía postmoderna de de estos autores. Y ya en la filosofía contemporánea, hay que mencionar a Alvin Plantinga, que él defiende la epistemología reformada y argumenta que la creencia en Dios puede ser racional, sin necesidad de pruebas, ¿no? De hecho, ahí está la tensión entre el evidencialismo y la fe, la fe convencional, que es creer sin necesidad de alguna prueba evidente, ¿no? También está Swinburne, que es un filósofo analítico que defiende la existencia de Dios mediante argumentos probabilísticos. Esos son asuntos de ecuaciones, de matemáticas, desde los análisis astrofísicos y otros elementos, tratando de defender la existencia de Dios. Todos estos autores han ido moldeando el diálogo entre la fe y la razón y van transformando la reflexión religiosa desde un enfoque teocéntrico. Ha oscilado esta discusión filosófica, teológica, entre el antropocentrismo, que es centrarse en el mismo desarrollo humano, de la humanidad, del ser humano, de las personas, las sociedades, que es lo más evidente, ¿no? Que está ahí, lo concreto, lo tangible, lo objetivo, y la idea de Dios en el otro polo. Y esa relación que hay entre ambos, entre el ser humano y Dios, entre la creación y Dios, entre el universo y Dios. Eh, Se puede, a partir del análisis de la creación, nos podemos permitir o no la existencia de un Dios trascendente, es la pregunta que se hacen estos filósofos, ¿verdad? A partir de la evidencia tangible, concreta del universo, nos podemos permitir pensar que ese Dios gobierna, reina y que además controla y que además está interesado en nuestra vida. Esas son preguntas que se hace la filosofía tratando de alcanzar algunas respuestas considerables. Bueno, hablemos de religión, ciencia y naturalismo en este tema, luego de hacer un recorrido así muy rápido por los autores. Y hay que hablar de modelos de relación, el conflicto que puede haber entre estas disciplinas, que algunos las consideran rivales, o si no rivales, por lo menos en campos opuestos, pero también se puede hablar de una independencia del diálogo y de la integración entre estos diferentes conceptos. Está el modelo de conflicto. Este modelo sostiene que religión y ciencia son incompatibles porque ofrecen explicaciones contradictorias sobre la realidad. La religión tiene una manera de explicar el mundo, la naturaleza, el universo, la moral, y la ciencia tiene otra, en estos planteamientos que los ponen como opuestos totalmente. Históricamente esto se ha amplificado con debates del heliocentrismo o la evolución. El heliocentrismo es la referencia a el Sol como el centro. Hace algún tiempo el Sol era considerado el centro del universo, porque era lo que mirábamos, el astro más prominente que mirábamos.
con el tiempo y el avance científico tecnológico se descubrió que éramos apenas una galaxia y que nuestro Sol no es el Sol más importante ni más grande del universo. Entonces, pero al final queda centrado, queda como una expresión icónica para hablar de que la Tierra no es el centro del universo, sino que hay una integración, hay una gravitación coordinada en el universo que da lugar a muchas cosas, pero definitivamente no es la Tierra, ¿no? Eso se planta frente a la postura de la Iglesia que decía que la Tierra era el centro del universo. Y además la evolución. El cristianismo ha sostenido todo el tiempo de que el ser humano ha sido creado por Dios y que no ha evolucionado a partir de células, de bacterias, de aminoácidos, de una sopa entre nuclear y una sopa cósmica, cuando se dieron lugar a los antiguos océanos que estaban hirviendo y de que no sé qué, y de que ahí salió una especie como de sapo con patas y de ahí le nacieron alas y después se fueron formando las especies, que es más o menos un tanto ridiculizada mi postura en este momento de algunas de las teorías, porque ahora no es una teoría de la evolución, sino que hay que hablar de teorías de la evolución. El cristianismo ha dicho que el ser humano ha sido creado sin procesos evolutivos. De hecho, las teorías evolutivas tienen esa carencia también, ¿no? Que no han terminado de demostrarlo de una manera eficiente. Se han propuesto algunas hipótesis, algunas de las principales hipótesis de personajes como Darwin y otros han sido descartadas porque la ciencia hoy pues ha comprobado otras cosas y así, pero no ha terminado de morir. El mismo planteamiento de los dinosaurios y otras cosas que se plantean, que se explican la realidad del mundo desde otra perspectiva más allá de la versión de la religión y permanecen en un plano adverso. En esta versión contemporánea de este modelo de conflicto entre religión y ciencia, por ejemplo, se habla de algunos naturalistas que consideran que la ciencia reemplaza completamente las explicaciones religiosas. Bueno, y lo ponen ahí como adversos. Pero está el modelo de la independencia, esos modelos de esa interacción entre la ciencia y la religión. El modelo de independencia, son propuestos por autores como Stephen Hay, donde sostiene que la ciencia y religión operan en dominios distintos y que no son opositores o que no son opuestos o rivales, sino que están en campos diferentes, ¿no? La ciencia explica hechos y procesos naturales, mientras que la religión aborda cuestiones de sentido, valor y propósito, que son campos que la ciencia no entra a considerar. Se dice que la ciencia no es amoral. No es que sea antimoral, porque esas ya son conductas personales, sino que las disciplinas científicas son amorales, ¿no? Descubren, por ejemplo, el efecto de algún químico. La ciencia, las investigaciones, los científicos, los investigadores descubren el efecto nocivo, por ejemplo, de un químico, pero luego alguien más utiliza el efecto nocivo de ese químico para crear, por ejemplo, un arma bacteriológica o usar, en lugar de crear una medicina, o a la misma vez que un descubrimiento científico se puede utilizar para crear o fabricar una medicina, fabrican al mismo tiempo un arma, por ejemplo, o fabrican, no sé, un veneno mortal o algo así. Entonces, no es la ciencia la que ha hecho la medicina. Por ejemplo, la ciencia no ha hecho armas, ¿no? La ciencia descubre la efectividad de ciertas trayectorias, de ciertas potencias, de ciertos efectos a través de combinaciones químicas, biológicas, etcétera, mecánicas y así. Y luego alguien más, con esos descubrimientos científicos, se fabrican armas, por ejemplo, ¿no? Ya con otra intencionalidad. La ciencia en sí misma es amoral, es completamente amoral. Luego hay otros juicios que se deben aplicar en cuanto a los usos que se le dan a la ciencia misma como tal. Y por ahí va el planteamiento de Stephen Hay, que menciona que opera en campos diferentes y que tienen acciones y motivos y expresiones que son también distintas. En ese modelo no existen
precisamente un conflicto directo porque las preguntas que responden ambas disciplinas son distintas. Bueno, y una tercera postura es el modelo del diálogo, que enfoca en relación a reconocer las diferencias en ambos campos, pero también reconocer los puntos de contacto que hay entre la ciencia y la religión, que no son solo independientes y que están incomunicadas, sino que hay puntos en común que se pueden establecer y que se revitalizan y que se fortalecen entre ambas. Ambas puedan enriquecerse mutuamente, entonces, por ejemplo, en cuestiones de origen del universo, la ética y la interpretación de la naturaleza. Y por último, en este punto de la dependencia, el diálogo, la integración, está el modelo de integración que busca una síntesis más profunda entre ciencia y religión, no solo un diálogo o tratar de encontrar puntos que sean en común, sino lograr una integración más profunda donde ambas contribuyen a una visión unificada de la realidad. Algunos teólogos y filósofos han intentado interpretar las doctrinas religiosas a la luz de los descubrimientos científicos, ¿no? Eso ha sido algo interesante. Bueno, eh, luego está el tema de los milagros, por ejemplo. Los milagros, por la misma definición, rompen con las leyes de la naturaleza. Entonces, ¿cómo se entrelazan los milagros y las leyes de la naturaleza, o los que se conocen como, o llamamos nosotros como milagros o prodigios? Algunos intentan hacer una diferencia entre milagro y prodigio. Incluso hacen diferencias en el campo muy evangélico, muy cristiano, entre milagro, prodigio, señal y sanidad, por ejemplo, ¿no? Lo de la sanidad tiene un poco más de sentido porque tiene que ver con curar dolencias en las personas, incluso en mascotas o animales. La definición filosófica de milagro, se dice que un milagro se entiende como un evento que no puede explicarse por las leyes naturales y que se le atribuye a una acción divina. Esa sería la definición tradicional de milagro, o la tradición filosófica tradicional de milagro. David Hume criticó esta idea. Hemos hablado de él al inicio de esta sesión, de esta novena sesión, cuando hablamos de los autores, y él critica esta idea argumentando que siempre es más probable que el testimonio sea erróneo que una ley natural haya sido suspendida. Es decir, que no necesariamente la persona esté testificando realmente lo que es, ¿no? Un poco el planteamiento de Hume, un poco parecido al planteamiento de los fariseos en el Evangelio de Juan, capítulo 9, que no daban crédito a la sanidad de aquel ciego. Ellos pensaban que les estaban mintiendo y que el ciego no era ciego en realidad, sino que estaba inventando el milagro. Pero esa es la definición de milagro, ¿no? Algo que rompe y que no se puede explicar con las leyes de la naturaleza y que esa acción es atribuida por Dios. Luego está el debate de la posibilidad de los milagros. ¿Son posibles los milagros? David Hume, él es como el representante, pero es un grupo de filósofos que cierran el espacio argumentando de que no son posibles los milagros, ¿no? Pero hay otro planteamiento que abre el debate hacia la posibilidad de los milagros, ¿no? El debate gira en torno a si las leyes naturales son invulnerables o si se pueden admitir excepciones. ¿Pueden ocurrir excepciones en la naturaleza? Bueno, de ahí viene la parte de la evidencia empírica y de la evidencia real, toda la parte de la evidencia, los testimonios, y sí, pueden ocurrir los milagros. Entonces se abre una posibilidad a que sí hay milagros y esos milagros que no necesariamente la ciencia reconoce como acción divina, sino como excepciones en las reglas naturales que parecen inviolables. Entonces, estos filósofos sostienen que las leyes describen regularidades, pero no excluyen la posibilidad de intervenciones extraordinarias y dan ahí el espacio como para que puedan ocurrir estas excepciones que calificarían como milagros, aunque no se le llegan a atribuir a un ser divino como tal. Luego está el asunto de evaluar el testimonio de las personas, que si realmente están testificando lo que es una cuestión central, entonces es si los relatos de milagros pueden considerarse como evidencia confiable.
Y analizan, por ejemplo, algunos de estos filósofos analizan los relatos de los evangelios y algunos los llegan a descartar. Por ejemplo, hasta el día de hoy, ustedes ven que hay una corriente que en determinadas épocas se fortalece, que asegura que Jesús no murió en la cruz, sino que lo bajaron medio agonizante y que fue a recuperarse a la casa de uno de los apóstoles y que estaba bajo el cuidado de María Magdalena y que después se casó con María Magdalena y que se fueron a vivir a no sé dónde, a África, una cosa así por Etiopía o en Egipto, que se fue Jesús a vivir con María Magdalena. O el testimonio de los soldados romanos para descartar el relato de la resurrección y situaciones como. Entonces, el asunto es poner la atención si es o no verídico, real y confiable el testimonio de las personas que relatan acerca de algún milagro. Y si se permite la posibilidad de alguna explicación alternativa. También está ahora a la luz de las reinterpretaciones contemporáneas, los relatos de milagros. Algunos enfoques modernos interpretan los milagros como violaciones a las leyes naturales, es decir, no los interpretan de esa manera como una violación, quiero decir, específicamente a las leyes naturales, sino más bien como eventos con un significado religioso especial, pero que siguen dentro de un orden natural que es más amplio y en algunas ocasiones aún no considerado. Eso en relación a los milagros. Hablemos de el tema de la evolución y la explicación de la religiosidad humana. El tema religioso es visto como un producto evolutivo en alguna medida. Algunos científicos y filósofos han sostenido que la religiosidad puede explicarse como resultado de procesos evolutivos. También puede explicarse como la tendencia a detectar agentes o intenciones en torno en ese entorno. Eso se conoce como la hipótesis del agente imperactivo, en el sentido de que eso va creciendo y que una generación da lugar a los planteamientos y sirve como fundamento para la siguiente generación en cuanto al pensamiento religioso, científico, filosófico, etc. Se habla también de la función adaptativa, en el segundo punto, la función adaptativa de la religión, y esto se ha propuesto como que la religión pudo haber contribuido en algún momento a la cohesión social, al fortalecimiento de una sociedad, al establecimiento de principios, a la cooperación y a la supervivencia de los grupos humanos. Eso explicaría su persistencia a lo largo de la historia. Digamos, en una postura opuesta a este pensamiento, algunos han dicho que la religión ha podrido las sociedades, pero este planteamiento es muy interesante porque es visto, si ustedes quieren como de una manera más fría, no religiosa o por lo menos no piadosa, no de fe, pero algunos filósofos opinan que la religión ha servido a lo largo de la historia para la conservación y para el fortalecimiento de las sociedades, para darle ese sentido de pertenencia, esa identidad a los individuos. En la décima clase, en la última clase, vamos a hablar de los derechos humanos para conservar y practicar una religión. Y se ve como un elemento, bueno, la religiosidad, hemos hablado del homo religiosus, que es parte inherente de la naturaleza humana, la inclinación hacia lo divino, hacia lo que lo trasciende, que podríamos llamarlo en el teísmo clásico como la divinidad o el Dios personal, pero también ha servido como un elemento de identidad. Los símbolos religiosos, ¿no? Portar una cruz, llevar un kipá, una estrella de David, en el caso de los musulmanes que llevan alguna simbología, su vestidura, la burka de las mujeres, en algunos casos, algún signo, y las personas uno los puede ver cuando anda en las ciudades, en los aeropuertos, por ejemplo, que uno ve las personas con su indumentaria religiosa y lo lucen con mucha honra, con mucho honor. Entonces ha servido también como un elemento de identidad
personal y una identidad comunitaria. Un tercer elemento de esto es ver esa tensión que puede ocurrir entre la explicación y un tema de reducción. Estamos hablando de los procesos evolutivos de la misma religión. Este es un punto clave en el debate porque se trata de explicar, si es posible explicar, el origen evolutivo de la religión implica reducir, si eso al intentar explicar eso implica reducir su verdad o simplemente describir su desarrollo. Recordemos que hemos hablado aquí en diferentes sesiones acerca de los límites que tenemos epistemológicos, tenemos límites de lenguaje. Y cuando tratamos de explicar ciertas cosas, en realidad los estamos tratando de empaquetar, los estamos tratando de dominar, de cubrir, y en ese intento inconscientemente se le puede estar reduciendo algo de la riqueza, algo de la sabiduría y de todo lo que una expresión religiosa pueda tener. Algunos filósofos entonces argumentan que una explicación casual no invalida necesariamente la veracidad de una creencia. También se habla de la compatibilidad del deísmo. Los pensadores como Alvin Plantinga, que hemos citado en diferentes sesiones aquí, el trabajo que ha hecho en relación a su reflexión en relación a las religiones, es algo importante en el tiempo que su obra ha transcurrido. Plantinga y otros han argumentado que la evolución y la creencia en Dios no son necesariamente incompatibles, ¿verdad? Sino que incluso podrían ser interpretadas dentro de un marco más general, pero siempre un marco teísta, un marco teísta. Bueno, conversemos ahora entonces, siempre en este tema que nos está conduciendo en la 9ª sesión acerca de la religión, la ciencia y el naturalismo. Hablemos de la cosmología moderna y las preguntas que se hacen en relación al origen de la vida y del universo. Uno de los principales desafíos de la ciencia y la filosofía moderna es explicar el origen del universo, explicar la vida, explicar cómo conceptos que filosóficamente se han aceptado en generaciones anteriores, en decenios y siglos anteriores, como la nada, la vida, los elementos, desde el periodo filosófico de los presocráticos, donde ellos trataban de explicar el origen de la vida y surgieron las posturas que se conocen hoy como los 4 elementos. Algunos pensaban que la vida venía del agua, otros del fuego, otros del aire y otros de la tierra, los famosos 4 elementos, y la filosofía se quedó ahí buscando como un quinto elemento que fuera como integrador para dar solución finalmente a la gran incógnita en relación al origen de la vida. Por ahí hay una película, tiene ya bastantes años, esa película tendrá, no sé, un poco más de 30 años o tal vez 40 años por ahí, que se conoce como, se llama El Quinto Elemento. Y es una película de ficción. En realidad es una película romántica porque el planteamiento de la película es que ese quinto elemento que da la vida, el sentido de la vida y todo eso es el amor. Pero eso se sale del planteamiento filosófico porque los filósofos con lo que trabajaban era lo físico. Veían el fuego, veían el agua, el aire, o lo sentían por lo menos el aire y la tierra. Eran esos 4 elementos del origen del universo. Luego la ciencia, pues las ciencias empíricas han tratado de hacer esas demostraciones y sigue sin respuesta hasta el día de hoy, ¿no? La cosmología moderna, especialmente formularon el modelo del Big Bang con personajes como Stephen Hawking y otros, sugiere que el universo tuvo un inicio, pero la discusión es qué dio inicio, por qué inició y qué había antes del inicio, qué hubo antes del inicio, qué era antes del inicio. Todo eso ha reavivado debates filosóficos sobre la causa o fundamento de la existencia del cosmos. Entonces siempre hay una tensión, ¿no? Se habla también de los pensamientos del ajuste fino cuando se analiza el universo. Se ve que las constantes físicas del universo, son fuerzas y elementos que aparecen en el universo, parecen estar ajustadas de manera exacta, precisa, para que pues, se pueda permitir la vida. Ese fenómeno ha sido interpretado tanto desde perspectivas teístas, cuando se habla de un diseño inteligente,
y también como naturalistas cuando se habla del multiverso, no solo de un único universo, sino de un multiverso que en esa dinámica de interacción entre las distintas dimensiones de los universos ha generado aleatoriamente, y ahí el lenguaje se complica para los científicos y para algunos filósofos, de manera aleatoria, se han combinado todas las variables para dar origen a la vida, ¿no? En un tercer elemento en esta parte que estamos considerando ahora de la cosmología moderna, la cosmología es la disciplina que explica el origen del mundo, del universo, y todas las preguntas que hay, muchas de ellas para la ciencia en relación a la cosmología están sin respuesta. Nosotros, los cristianos, pero sobre todo la parte cristiana que creemos en el tema bíblico, no tenemos explicaciones. Yo soy de la idea esta de que nosotros no tenemos explicaciones, tenemos declaraciones. Decimos, Dios creó el universo, pero esa más que ser una explicación científica, es una declaración de fe, es una declaración dogmática. De hecho, la Biblia inicia, cuando uno estudia teología, teología del Antiguo Testamento, o cuando se estudia la cosmología bíblica, o se estudia, por ejemplo, la teología propia y se está estudiando el ser de Dios y la obra del ser de Dios, la teología de la creación, disciplinas como estas. Arrancamos estudiando Génesis 1.1, que más que ser una explicación, de hecho, esos primeros capítulos de Génesis no los podemos considerar como un relato estricto de la creación, porque para hablar de la teología de la creación, Génesis es uno de los pasajes que se pueden utilizar. Luego hay que ir a Job, hay que ir a los Salmos, hay que ir a los profetas en el Nuevo Testamento, etcétera, y ver como un todo. Eso es sumamente interesante. Entonces, Génesis 1.1 arranca diciendo que Dios creó los cielos y la tierra. Esa no es una explicación, es una declaración dogmática de fe que más que hablar de la naturaleza, porque cuando se hace el análisis lingüístico, no se está hablando de la creación, sino se está hablando de Dios. No se está hablando, no se está dando una explicación de cómo surgen la creación en la tierra, sino se está hablando del poder y de la sabiduría de Dios que dio como resultado esto, una flor, que dio como... Dios es tan poderoso y tan sabio que dio como resultado el océano y los peces, las aves, el cielo, la tierra, el sol, las estrellas. Pero no está ahí la atención, sino que la atención que está poniendo el autor está en Dios. El sujeto de toda esa narración no es la creación, sino que es Dios. Y no es propiamente una explicación científica, ni siquiera filosófica, sino que es una declaración de fe. Dios es tan poderoso que puede hacer esto y lo ha hecho. ¿Verdad? Entonces, hay siempre, desde el punto de vista científico, habrán siempre limitaciones. La ciencia puede describir, por ejemplo, y lo ha hecho con gran exactitud, el desarrollo del universo. Algunos filósofos sostienen que no responde completamente a preguntas. Aunque ha hecho eso, la ciencia no logra responder preguntas de por qué existe algo en lugar de nada. ¿Por qué la existencia del universo? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existen las leyes naturales? ¿Cómo se formuló, por ejemplo, la ley de la gravedad, la ley de la gravitación universal? ¿Cómo se formulan? La ciencia describe lo que ocurre, los fenómenos naturales los describe, pero no logran explicar por qué, para qué. Y sobre todo cuando se va hacia atrás con el tema del origen del universo, ¿no? Entonces se habla de la metafísica del origen, y aquí el lenguaje ya no es científico. Cuando hablamos de la metafísica, nos estamos saliendo de las disciplinas científicas y estamos pasando a una disciplina que puede estar en un lenguaje científico, pero que se reconoce que ya no es exactamente una ciencia natural dura como las otras, como la cosmología, como la biología, la química, etcétera, ¿no? La cosmología plantea preguntas que trascienden la física y que entran en el ámbito de la metafísica. Es una palabra elegante para decir de cosas que la ciencia no puede explicar, ¿verdad? De fenómenos que la ciencia no puede, la muerte misma y las experiencias de personas que testifican volver luego de la muerte y hablar de ciertos elementos, aunque no sean religiosos, ¿no? El tema del túnel y la luz al final del túnel y cosas como esas, no solo son chifladuras de la gente, sino que hay muchos testimonios en relación a eso.
pero esos ya son estudios metafísicos. Y entonces en ese ámbito se discuten conceptos como causalidad, necesidad y contingencia del universo, en un lenguaje un tanto más filosófico de disciplinas y fenómenos y elementos que la ciencia no logra explicar con un lenguaje común, científico, empírico, en relación a esos fenómenos. Entonces, otra estrategia y otra ruta es el naturalismo metodológico enfrentado con las propuestas metafísicas. El naturalismo metodológico, ¿qué es eso? Bueno, es el principio que guía la ciencia moderna y que habla de fenómenos que deben explicarse mediante causas naturales. Causas naturales no implica necesariamente negar la existencia de lo sobrenatural, sino limitarse a lo observable en la investigación científica. Eso se plantea frente al naturalismo metafísico, ¿no? Ese es como el otro extremo de la cuerda, el otro polo, que va, este naturalismo metafísico va más allá del método y afirma que solo existe lo natural. El naturalismo metodológico o el naturalismo se permite considerar la existencia de fuerzas que van más allá de lo que la ciencia puede analizar a través de la naturaleza. Y la metafísica, aunque acepta ciertas excepciones a la regla a las reglas naturales o a las leyes naturales, niega toda posibilidad de la existencia de algo sobrenatural, como una persona como tal. Acepta que hay fenómenos que no logra explicar, pero que lo que se plantea es que aún no se ha descubierto la forma natural de poder explicar este fenómeno natural y no lo atribuyen a una fuerza sobrenatural o que vaya más allá de las realidades de la naturaleza en el universo y niegan entonces el espacio para la existencia de algún tipo de Dios. No hay lugar para realidades sobrenaturales como Dios. Y los eventos que inicialmente no logran explicar, pues lo plantean en un lenguaje general, diciendo de que no hay todavía el suficiente conocimiento como para explicar esos eventos. Entonces, hay una especie de confusión entre los distintos niveles de esa discusión. Entonces, se dice que un punto importante, como un tercer punto aquí entre el naturalismo y la metafísica, se dice que en la filosofía de la religión, algo muy importante es distinguir entre ambos tipos de naturalismo. Puede ser el naturalismo metodológico, que es el que sí permite, acepta el reconocimiento de alguna fuerza sobrenatural no considerada en la ciencia y algo que va más allá de la ciencia, que trasciende lo natural. Acepta, bueno, entre ambos naturalismos. Aceptar el naturalismo metodológico no implica necesariamente aceptar el naturalismo metafísico, ¿no? Hay que considerar ambos casos. El más escéptico de estos campos es el naturalismo metafísico, donde se explica todo desde el lenguaje natural y el pensamiento en el fondo es todo tiene una explicación natural. Si hay un fenómeno que no se logra explicar, eso significa que todavía no estamos en la capacidad de explicarlo con el lenguaje natural o científico, ¿no? Y que falta más investigación. Pero no hay lugar para fuerzas sobrenaturales y menos para conceptos como el de Dios, el teísmo. Está cerrada esa puerta por ahí. Y hay que hacer ¿cómo se dice? El comentario, la observación. Y no es que estos científicos, aunque hay algunos que son más beligerantes, pero no es que los científicos sean anticristianos o que sean emisarios de Satanás o de algo, sino que es el pensamiento muy científico, muy técnico, que no se permite ese tipo de consideraciones, ¿no? De hecho, los científicos los verdaderos científicos son muy mesurados en los juicios que se hacen, porque también no, es decir, no atacan a la religión, sino que sus posturas científicas pues solo describen lo que ellos están investigando.
¿Dónde anda el debate contemporáneo en relación al naturalismo y la metafísica? El debate actual gira en torno a si la ciencia, con su éxito, porque vivimos en un mundo científico muy exitoso, muy exitoso, y cada vez tiene más conquistas y cada vez se vuelve más poderoso y cada vez hay más dinero para la investigación. Y yo he dicho a mis hijos y a muchos jóvenes que los verdaderos superhéroes de nuestro tiempo son los premios Nobel de química, de medicina, de biología y otros, esos premios Nobel de investigación dura, que hacen las investigaciones que después se comercializan y que dan lugar a la solución en el mundo. Recuerdo que hace un par de décadas atrás le dieron el premio Nobel, un poco más, creo que fue como a finales de los 80, le dieron el premio Nobel a unos científicos que cuando sacaron la foto de ellos en los periódicos era como esos científicos que yo imaginé que los fueron a sacar a la fuerza de sus laboratorios y no se querían cambiar, ni siquiera se peinaron, sino que así los científicos por aquellas imágenes de los científicos, del científico chiflado que está toda la vida despeinado y así, y con unos lentes así gruesos, la foto del par de científicos. Y les llamaban los padres de la luz, les llamaban a estos científicos, porque las investigaciones que ellos hicieron dieron lugar a lo que hoy conocemos como la fibra óptica. La fibra óptica que ha sido un trabajo que revolucionó las comunicaciones en el mundo. Antes, todavía se hace una buena parte, no sé qué porcentajes, las comunicaciones, el cableado que conecta los océanos para las comunicaciones, se hacía en cobre o en plata y otros elementos, pero ahora es fibra óptica y eso es mucho más eficiente y los cables que conectan los grandes servidores de Internet y otras cosas que están distribuidos alrededor del mundo, esos cables interoceánicos, están hechos de la mayor parte de ellos en fibra óptica. Y esa es la parte ya comercial. Nuestros servicios de datos y de Internet que llegan de manera, cuando llegan cableados a nuestras casas, llegan también en fibra óptica. Una buena parte está hecho en fibra óptica. Y eso es el resultado de las investigaciones de estos científicos. Tenemos una ciencia que es exitosa, digamos, ¿no? Pero eso no implica justificar que se adopte entonces una visión metafísica naturalista o tampoco dejar la interpretación teísta de la realidad. El debate contemporáneo en el campo de la filosofía de la religión, a nosotros a veces nos cuesta ubicarnos pero ¿por qué se pelean tanto si tan fácil que es creer en Dios? Yo he escuchado esas expresiones, ¿verdad? ¿Por qué la ciencia se investiga tanto si ahí está frente a sus ojos, ¿verdad? Solo viendo una flor, y luego citamos el Salmo 19, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está el testimonio de la naturaleza. O Romanos, cuando Pablo dice que el hombre es inexcusable porque el eterno poder de Dios y su deidad están manifiestos desde la creación. Pues sí, pero el pensamiento científico va siempre por otro lado y hay siempre una demostración porque lo que se procura es que haya como un uso adecuado para el desarrollo de la misma humanidad. Bueno, hagamos una conclusión de esta clase, de la clase de hoy, esta novena clase. Podemos decir entonces que la relación entre religión, ciencia y naturalismo constituye uno de los debates más dinámicos en la filosofía contemporánea. Mientras algunos enfoques ven conflicto entre ambas formas de conocimiento, como la religión y la ciencia, otros proponen modelos de independencia o modelos de diálogo y otros más profundamente modelos de integración. No se ve la ciencia como una opositora a la religión, otros dicen no son opuestas, sino que están en campos diferentes. Otros dicen no son opuestas, tienen muchos puntos en común y lo importante es establecer esos puntos de contacto. Y otros sí hablan de cierta oposición. Cuestiones que son los puntos álgidos de la relación entre la ciencia y la religión son asuntos como los milagros, la evolución de la religiosidad, el origen del universo, y el alcance del naturalismo. Lo que hacen es que estos muestran que la discusión no es simplemente empírica, sino también profundamente filosófica, la discusión de estas disciplinas.
En última instancia, entonces, este campo realmente invita a reflexionar los límites de la explicación científica y sobre si la realidad puede comprenderse plenamente dentro de un marco naturalista o si requiere una apertura a lo trascendente, si se requiere esa apertura a la idea de Dios, a algún teísmo. Les decía, muchos de los científicos son teístas, creen en algo, no exactamente en nuestro mismo Dios o en un Dios personal en el teísmo clásico, aunque hay una buena parte de la comunidad científica que son cristianos, digamos, en una especie de cristianismo, pero también hay muchos filósofos y científicos que son musulmanes o que vienen de otra expresión religiosa. Pongo un ejemplo. Hay muchos científicos que han desarrollado muchas, tal vez no tan conocidos, pero se hace mucha ciencia, por ejemplo en China. Y muchos de ellos tienen alguna creencia religiosa que es muy distinta a las religiones de Occidente, pero que en alguna manera, son teístas. Algunos de los filósofos que también son teístas. Y eso es interesante que en otras regiones del mundo se hace ciencia sin dejar de creer en Dios, y en el mundo occidental es más frecuente que la comunidad científica se vaya alejando de la idea de Dios mientras avanza en el campo científico. Bueno, em, hemos lanzado este mismo desafío en una de las sesiones anteriores. ¿Cómo definiríamos entonces, desde nuestra perspectiva cristiana, la relación con Dios y explicar a otras personas nuestro amor por Dios? Eh, Siempre considerando esa existencia de un Dios personal que se plantea desde los campos que hemos estado hablando del teísmo clásico. Bien, vamos a detenernos aquí en esta novena clase y nos dejamos ya el espacio servido, preparado para nuestra 10ª y última clase un poquito más adelante. Tenemos unos minutos aún para dialogar. Si hay alguna pregunta o algún comentario, lo podemos hacer ahora antes de cerrar y despedirnos de esta novena clase. Así que siempre un gran gusto, como saben. Me quedo aquí esperando alguna pregunta o algún comentario. Profesor Rogelio, muchísimas gracias por su explicación acerca de las filosofías y el énfasis que usted hace de que todos estos temas que usted ha desarrollado tienen un énfasis en cuanto a la religión, en cuanto a la filosofía de Occidente. Mi pregunta es, ¿qué otras filosofías han infiltrado también nuestra cultura? No necesariamente de Occidente, estoy hablando del Oriente, o el Medio Oriente, o Asia. ¿Qué otras filosofías se han involucrado y hacen parte hoy de la filosofía moderna que manejamos en Latinoamérica? Claro, estos países han tenido en las últimas décadas cambios radicales, digamos, en estos últimos 50 años, 60 años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde la configuración misma de las naciones fue cambiando, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito social, y también un cambio y un giro, en algunos casos muy dramático, de los cambios filosóficos y religiosos. Pero antes de eso, estas naciones han sido profundamente religiosas. Yo no tengo aún el gusto de conocer, así, estar en estos lugares. Pero uno puede viajar ahora a través de documentales, videos. Hay gente que explora, hay ahora muchos viajeros o youtubers que se meten al campo, a las provincias, y uno nota que todavía hay un amplio espacio de espiritualidad que está incluso incrustado en medio de los rascacielos, en medio del el trajín y la locura de las ciudades. Todavía hay mucha espiritualidad y mucha religión,
donde se valora la vida, se valora la familia, se valora el respetar las creencias de las generaciones anteriores, las creencias ancestrales, la tradición religiosa, se valora mucho. Se presentan los respetos, por ejemplo, a los muertos, a las deidades, se reconocen sitios sagrados, y todos estos pensamientos valoran cosas como, les decía, la vida en toda su expresión, es decir, la vida de los animales, la vida de, de la vegetación, los ríos, los mares. Hay un cuidado en términos generales. Eso contrasta. Igual nos ha pasado, creo yo que ha habido una generalización del desarrollo de esto que hemos llamado civilización, del avance de las ciudades, la ciencia, la tecnología, la industria. Eso contrasta en todo, y en ese sentido estamos más o menos igual en todo el mundo, aunque las religiones sean diferentes. Este avance tecnológico nos ha ido como uniformando. Y entonces tenemos lo mismo, hierro y hormigón por todos lados, ¿verdad? Plástico y materiales sintéticos en nuestras ciudades. Y luego el asunto ecológico para la obtención de la energía y el manejo de los desechos, etcétera. En el fondo, estas filosofías orientales, que son antiquísimas, siguen presentes en la naturaleza de las sociedades y no difieren en cuanto, la mayoría de ellas no difieren en cuanto a la búsqueda del bienestar, en cuanto a la búsqueda de la paz, del bien hacer, de las propuestas que hacemos, por ejemplo, con el tema del cristianismo, ¿no? Por eso hablábamos de esas filosofías y expresiones religiosas que están ahí y que a veces no las vemos tanto, no se han promulgado tanto, pero que siguen presentes y que siguen dando, sosteniendo en el fondo estas sociedades. Por ejemplo, una de las críticas que se hace al socialismo o al marxismo es que han sido propuestas socialistas que se alejan de todo lo trascendente y que niegan de manera oficiosa. En el caso extremo, son propuestas ateístas muy enemigas incluso del cristianismo y de la fe. No han progresado en el mundo de ninguna forma. Las sociedades que han sido más religiosas han tenido apertura. Eso pareciera contradictorio, ¿no? Pero han tenido mayor apertura a la ciencia, al progreso en sí mismo. Esa apertura en algún momento, sobre todo cuando se niega lo de Dios y se le da la libertad al hombre, tiene un resultado desagradable también, que ha sido el libertinaje de nuestras sociedades, ¿no? Vivimos en sociedades libres y lo que vemos en el resultado es que las personas, en ese afán de su libertad, en la búsqueda de la autosatisfacción, se van completamente al otro extremo. Pues ya no hay un Dios que les rige, es decir, sí hay un Dios, pero yo no necesito respetarlo, y entonces puedo hacer lo que yo quiera siempre que no lastime a mi prójimo. Y el resultado lo vemos en nuestras naciones occidentales, que ha sido una queja de estas naciones orientales, por ejemplo, del Islam, que cuando se quejan de la inmoralidad del mundo occidental. En todas partes hay inmoralidad, solo que en algunas partes es más descarada que en otras, ¿no? Pero hacen esa queja de esa apertura. En estos países como China y Japón, aunque son un tanto diferentes la propuesta social, económica y religiosa, en cuanto a la religión, no difieren tanto, ¿no? China, Japón, Corea, incluso Corea del Norte, países como Mongolia, el Tíbet o Nepal, ¿verdad? Que es el país, esa región del mundo muy apartada, o naciones como las naciones africanas o las islas en Oceanía, los aborígenes de lo que hoy es Nueva Zelanda y Australia, que son lugares muy apartados, muy recónditos, donde ha habido religión, han habido sociedades que se han sostenido a lo largo de distintas generaciones por la misma religión. Ahora, el asunto desde la perspectiva política es otro. Las políticas que han implantado los pueblos que han llegado como colonizadores a esas regiones
o las políticas que han adoptado ciertas naciones. Por ejemplo, China, que durante muchas décadas fue una China comunista, que así se le conocía, la China roja, ¿verdad? Y que ahora el modelo económico ha ido cambiando, y eso ha ido presionando para que se vayan permitiendo ciertas cosas. Y hoy el modelo económico, político, social, incluso religioso de China va abriendo ciertas cosas. Por ejemplo, en campo misionero, China sigue siendo un campo misionero, ¿no? Y de hecho, la imprenta, el lugar donde más cantidad de Biblias se imprimen para todo el mundo es una ciudad en China, por la técnica, la calidad de la impresión y lo económico. Es una ciudad, lo estoy olvidando ahora el nombre de la ciudad, pero es una ciudad entera, una ciudad que se dedica a la impresión, es una imprenta en el mundo, ¿verdad? Y ellos imprimen Biblias. Y hay como un convenio de que se pueda distribuir cierto porcentaje de Biblias en el entorno de China, porque en algunas regiones de China está prohibido el cristianismo. Y no es porque no crean en Dios, sino porque tienen ellos sus propias religiones. Y una medida para proteger esas religiones ha sido prohibir el cristianismo, no solo en China, sino en otras partes del mundo. En Israel, por ejemplo, está prohibido el cristianismo, ¿no? Hay muchas limitaciones para poner una iglesia, para poner una radio o un programa de televisión cristiano. Hay muchísimas, muchísimas restricciones y resulta casi imposible hacerlo. En el sur de México siguen problemas entre el cristianismo y los pueblos mayas y expresiones extremas del catolicismo y cosas como esas, ¿verdad? Lo que me llama la atención es el confucianismo en Que es su más una totalidad. tendencia filosófica de trascendencia, de meditación, más que una religión como tal, ¿verdad? Pero está presente. Sí, muchísimas gracias. Sí, y realmente estas filosofías han afectado nuestra manera de pensar y la manera en que nosotros nos relacionamos. Por ejemplo, en la parte social, el concepto de orden o el concepto de respeto. Por ejemplo, muchas de esas filosofías manejan el concepto de respeto a los adultos, de honor a los ancianos. Y es muy fuerte esos conceptos y creo que son muy buenos. Sí, es un asunto cultural. Yo recuerdo en la escuela primaria, teníamos una clase que se llamaba Moral y Urbanidad, creo que se llamaba la clase. Nos daban matemática y en esa, y yo no recuerdo muy bien, no recuerdo el nombre, pero creo que tuve una o dos profesoras, maestras muy buenas, pero hubo una enseñanza que alguna vez tuve una reacción porque nos enseñaron que si yo iba caminando en la acera y que de frente a mí venía una persona mayor que yo me tenía que bajar de la acera para dejar que la otra persona pasara, ¿verdad? Por la acera o la banqueta, como se dice en algunos países, ¿verdad? Y me he sentido agredido y ofendido cuando pasan algunos jovencitos y en lugar de bajarse de la banqueta, me pasan atropellando. Y a veces yo voy con bolsas o cosas que llevo algo, ¿no? O he intentado algunas veces, voy a ver qué hace este muchacho, ¿verdad? Y me voy caminando como en el centro de la acera, que no son muy anchas, ¿verdad? No hay mucho espacio. Y no se bajan los muchachos, ¿verdad? Ni siquiera saludan, es una cosa y estamos en países que son eminentemente cristianos, ¿verdad? Que tienen modernos o civilizados y pareciera ya en medio de las ciudades, sobre todo en las ciudades, que la ciudad es muy cruel, es una jungla, ¿verdad? Que nos aniquilamos y nos queremos devorar en el tráfico. Dios guarde, alguien se nos vaya a colar en la fila de un supermercado, o se nos quiera adelantar o quiera hacer algo, reaccionamos de una manera muy drástica, ¿no? Yo vivo en Guatemala, y hay una presión constante con el tema del tráfico. El tráfico es un horror, entonces se han hecho análisis psiquiátricos porque hay muchas peleas. Todos los días hay peleas. Lamentablemente han habido disparos, gente herida, han fallecido en actos de violencia porque alguien no quiso dejar pasar un vehículo. Le bocinó de manera muy fea a otro, se bajan del vehículo y se agarran a golpes y hay personas que han fallecido en medio de eso. Y es el asunto que causan nuestras urbes, ¿no? En cuanto a lo que se llama ahora el asunto de la salud mental. Profesor Luis Rogelio, muchísimas gracias por la clase del día de hoy. A todos ustedes, los estudiantes, les invitamos
a que hagan parte de este ministerio, ayudándolo a extender. Usted puede hacerlo de diferentes maneras. Una de ellas es, si usted fue bendecido por esta clase, le invitamos a que usted la envíe a alguien que pueda ser bendecido. O usted puede ir a nuestro canal allí y puede hacer donaciones. Cualquier cantidad nos ayuda a hacer la diferencia y llevar adelante el proyecto de formar a muchas personas en diversas partes del mundo. O si usted está en nuestro canal de YouTube, le invitamos a que se suscriba. Al hacerlo, lo está haciendo. Así que muchísimas gracias, el Señor los bendiga y nos vemos aquí en nuestra próxima clase.